Buenas tardes, Sergio Gudiño, fui soldado clase 63 acá en el regimiento de Esquel y en estos momentos ya hace 33 años que vivo en Ushuaia. Vengo de la zona de Punta Alta, Bahía Blanca, que fue donde nos sortearon el 5º Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca y nos fuimos destinados acá a Esquel en el año 1982. ¿Recuerda ese día que fue su ingreso a lo que era la colimba, como todos conocen? Fue un 10 de febrero del año 82. En Bahía Blanca fueron destinando a los soldados o futuros soldados por el número de documento, y como yo tenía un número de documento alto, de sorteo, perdón, nos tocó Esquel. A los últimos nos tocó Esquel, que ni siquiera sabíamos dónde quedaba. Conocíamos Bahía Blanca, teníamos apenas 18 años y bueno, febrero, hacía mucho calor, uno había ido desarreglado, iba a la colimba. Entonces nos autorizaron y nos dejaron salir ese día para volver a casa y buscar abrigo, zapatos, campera, porque nos habían dicho que el lugar era frío. Al otro día nos incorporaron de nuevo. Dormimos esa noche en el regimiento ahí en Bahía Blanca y al día siguiente, o sea, el día 12 más o menos creo que fue, nos trajeron en avión desde Bahía Blanca hasta acá, hasta Esquel, en un Hércules. Bueno, Esquel no la vimos, porque nosotros llegamos en avión, de avión nos esperaron los camiones de acá del ejército, los Unimog, y nos trajeron al cuartel. Nos alistaron, nos sacaron la ropa, nos dieron la ropa para estar de diario, nos sacaron la foto, nos cortaron el pelo, o nos pelaron, mejor dicho. Y nada, ahí creo que un par de días después nos llevaron ya a lo que nosotros le llamábamos el campito, que está acá atrás, para hacer la instrucción previa. Yo cumplí el 18 de febrero, cumplí 19 años, o sea, estuve una semanita y fue mi cumpleaños, pasé mi cumpleaños número 19 acá en Esquel. Esto duró 45 días, recién ahí nos dieron un franco, o sea que 45 días después de haber llegado conocimos, o 50, conocimos Esquel, que era toda esta avenida Meguino. Lo único que estaba era la penitenciaría, la gendarmería y hasta el muñeco de nieve. Me parece que no había otra cosa. Lo que hoy es un centro cultural, creo que es, antes era la terminal de ómnibus, estaba el Trochita, que tampoco tuvimos la suerte de andar porque nosotros vinimos en avión, y cuando nos fuimos de baja después de la guerra de Malvinas, nos fuimos en tren, nos fuimos en micros hasta Bariloche porque el tren estaba cerrado, había mucha nieve, no andaba el Trochita, y después nos fuimos en el tren de Trocha Grande que iba de Bariloche a Bahía Blanca, a Buenos Aires, y nosotros bajamos en Bahía. Un solo fin de semana salimos después del entrenamiento, y al otro fin de semana que estábamos por salir, creo que fue el viernes 2 de abril de ese año, o sea que se suspendieron las salidas para todo el cuartel, para todo el escuadrón, regimiento, todo, no salió nadie, alistamiento, y el día 5 llega la orden para trasladarnos a Comodoro Rivadavia para esperar el momento, la designación, el medio de transporte que nos iba a llevar hasta Malvinas recién el día 9, 10, 11 de abril. Perdón. El día 2 de abril, cuando nos levantamos como todos los días para ir a la formación a la Plaza de Armas, era mi primer día de guardia, o sea, ya habíamos vuelto del campito con la instrucción previa, y bueno, ese día ya había pasado una semana porque habíamos salido de Franco un fin de semana, y el día 2 de abril el teniente coronel, el jefe de regimiento, nos sorprende con la noticia de que las Islas Malvinas habían sido recuperadas. Entonces la orden fue todo el personal que cubría puesto de combate
tenía que cubrir ese puesto de combate y alistar el equipo. Y como yo estaba en la sección Panar, entregué mi armamento y no tomé guardia, me tuve que replegar a donde estaban los tanques para alistar las ametralladoras, la munición, el equipo personal. Y a partir de ese momento, los que cubrían guardia en el regimiento eran el personal de servicio, el cocinero, peluquero, enfermero, la banda, todo ese grupo de gente que no tenía puesto de combate y se hicieron cargo de las guardias, y nosotros nos fuimos a la sección donde estaban guardados los Panar a alistarlos para una eventual salida. Nada, no se sabía si realmente nos íbamos a mover de acá, o sea, nadie sabía nada, pero había que estar alistado para poder responder en el menor tiempo posible si teníamos que salir para algún lado. Recién el día 5 de abril, nosotros el día 2, 3, 4 hicimos alistamiento, preparamos el armamento, el equipo personal, y el día 5 todavía nosotros, como soldados nuevos, no habíamos tenido instrucción de tiro con los Panar. Entonces, una de las normativas fue que el día lunes teníamos que ir a hacer polígono y probar y saber lo que era disparar un tanque, o sea, una munición de un tanque. Así que tempranito al polígono de tiro a hacer práctica de tiro con los Panar y con las ametralladoras y con el cañón, con los dos armamentos que tenía. Y al mediodía hubo un impasse para que los suboficiales vinieran a comer. Nosotros nos llevaron el rancho al polígono, comimos allá, y en ese ida y vuelta reciben la noticia los oficiales que estaban acá de prepararse para salir rumbo a Malvinas, previo parada en Comodoro Rivadavia. Así que nos fueron a buscar, ellos no sé si habrán terminado de almorzar, nos fueron a buscar. Cargamos lo que teníamos en el campo, vinimos, descargamos lo que no era necesario, nos dieron ropa nueva, limpia, abrigada, porque en esa época, en el año 82, se iban a entregar por primera vez unas camperas Duvet que habían traído de Israel el ejército argentino. Y bueno, por la razón de que nosotros nos íbamos a Malvinas, nos entregaron esas camperas. Y nosotros esa campera la empezamos a usar el día que nos fuimos. Y cuando llegamos a Malvinas había dotaciones, o sea, de escuadrones, regimientos, que todavía no tenían esa ropa. No sé qué pasó, si se la entregaron a posteriori, pero nosotros, borseguí nuevos, medias, cantidad, no me acuerdo en ese momento, pero 5 o 10 pares de media, porque el lugar era húmedo, había que cambiarse las medias más seguido, si no uno podía contraer infecciones. Y tuvimos desde las 1 de la tarde, 2 de la tarde, hasta las 7 y media de la tarde que nos fuimos con rumbo a Comodoro. Previo a eso, algo fuera de lo común, fue el juramento o la jura de bandera por parte de los soldados, clase 63, mi caso, que normalmente se hace el día 20 de junio. Pero nosotros no podíamos ir a combate o no podíamos ir a defender la patria sin haber jurado la bandera. Y los oficiales y los soldados clase 62 que ya habían jurado la bandera, la volvieron a jurar con nosotros, y así salimos rumbo a Comodoro Rivadavia. Con 18 años, ¿cómo lo vivió? ¿Sintió miedo? ¿Sintió alegría que la hayan elegido? Miedo no sentimos. Yo creo que nadie sintió miedo de todos los que estábamos adentro del tanque. Que nos hayan elegido, yo creo que fue una decisión de cuando ingresamos al regimiento, porque después de haber hecho el periodo de instrucción, bueno, ustedes qué saben hacer, yo sé manejar, y entonces probaban de manejar los Unimog, las camionetas, y si realmente cubrían la necesidad, los destinaban a esa sección. El otro que sabía hacer no, era albañil, carpintero, entonces iba a otra sección. El ejército no mandaba gente a cualquier lado, porque sí, se tomaba la precaución de saber
¿Qué sabía hacer ese soldado, esa persona que había entrado y le destinaban ese lugar? Nada, yo sabía manejar, pero era radioaficionado. Entonces, en los tanques, dije, los tanques tienen radio, AM, BLU, VHL, no sé, toda la historia de las radios. Y dijeron, bueno, entonces vos vas a Panar. No sé el resto de los compañeros que llegaron ahí, no sé por cómo llegaron. Yo llegué porque sabía manejar una radio, nada. O sea que no fuimos elegidos, porque en ese momento nadie sabía nada de esto. Y después en el momento del aviso que nos teníamos que ir, había mucha gente que quería ir. O sea, yo lo entiendo ahora, el personal de cuadro, el personal oficial, se prepara toda su vida para ir a una guerra. Y se prepara y estudia para ir a una guerra. Y nosotros simplemente estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, pero nadie quiso bajarse del tanque. Nadie, ni mis compañeros, clase 63 que eran como yo, que tenían la misma instrucción que tenía yo, ni los clases 62 que ya tenían un año de instrucción. Nadie se quiso bajar. Yo creo que fue una alegría haber participado, haber ido, haber sido elegido, como dijiste. Yo me acuerdo en 6º grado de la escuela primaria, tuvimos una charla sobre Malvinas y yo dije, me gustaría conocer Malvinas alguna vez. Que en esa época simplemente se estudiaba Malvinas como parte del continente, no había mucha información, estoy hablando de 5º grado, 6º grado de la primaria, pero nada, vi hecho realidad esas palabras cuando era chiquito, 5 años, 6 años más tarde, o 7 años más tarde. Pero no, miedo, la verdad que no tuvimos. Cuando salimos, era toda una cosa nueva. Incluso después allá tampoco, yo creo que todos cumplieron sus tareas, cumplieron y cubrieron sus puestos de combate. Yo me siento orgulloso de haber ido con la gente que fui, con los compañeros, con los soldados, con los oficiales, con los oficiales. Fuimos muy pocos del regimiento de acá de Esquel. En ese momento, si mal no recuerdo, había una dotación de 800 personas, 700 y moneda. Y solamente fuimos elegidos, no fuimos elegidos, solamente mandaron a 27, que eran los que estaban cubriendo el puesto de combate arriba de un tanque Panar. Nada más. No le tocó a los que tenían mortero, no les tocó a no sé, otras secciones de otros armamentos, no, les tocó solamente a la sección Panar. Salimos de acá 27 más 3, o 27 más 2 me parece, eran 3 por tanque, 9 tanques, más un camión logístico con el mecánico, el ayudante del mecánico, munición, y eso solo 29, de los cuales después cruzamos 27 porque un tanque se rompió, de 800. O sea, claro que fuimos elegidos, fuimos muy poquito. Los 27 fueron divididos en 2 secciones. Sección Águila del escuadrón B en ese momento. Había 3 escuadrones, escuadrón A, escuadrón B y escuadrón servicio. El escuadrón B llevó 4 vehículos con 3 tripulantes o 3 soldados a bordo. El escuadrón A llevó 5, el escuadrón B eran Águilas y nosotros teníamos el nombre de Cobra. Llevamos 5, de los cuales uno se rompió, o sea que quedaron menos 3. Llevamos un soldado de repuesto, o sea, por si había alguno que se enfermaba, se llevó de esos 3 del tanque que se rompió, 1 viajó con nosotros como apoyo. Apoyo para el mecánico, apoyo para el ayudante del mecánico, apoyo para nosotros. Si me pasaba algo a mí, a cualquiera de mis compañeros, estaba esta persona para reemplazar cualquier posición dentro del tanque. Pero sí, fuimos 8 tanques, 2 secciones, Águilas y Cobra. Yo era de las Cobras, del escuadrón A. Hoy, en el monumento que se inauguró
para el 40 aniversario, hay 2 placas que estaban puestas de antes en madera y ahora se hicieron de bronce. Y ahí está el listado de todos los soldados que fueron del Escuadrón A y del Escuadrón B. Solamente 27. Sergio, ¿cuántos días estuvo usted en el frente de batalla? Si contamos desde el momento que salimos el día 5 de abril al 22 de junio, el 14 fue la rendición, volvimos en buque hospital, después avión, micro, con lo que se podía, pero llegamos el día 22 de junio, o sea que tenemos 31 de mayo, 22 de julio, son 53, más 25, estamos hablando de 68 días aproximadamente. Estuve más tiempo en las Islas Malvinas que en el cuartel. Después estuve una semanita o 2 semanitas estuvimos y nos dieron la baja y nos fuimos del cuartel. Pero mi servicio militar obligatorio, más allá de ser obligatorio, fue en el combate, fue en la guerra, fue en Malvinas. Más tiempo que acá en el cuartel. Muy contenidos. Yo creo que desde el momento que salimos de acá habíamos hecho 1 o 2 salidas nocturnas con los tanques hasta Trevelin, hasta la represa, como parte de la instrucción de los tanques. O sea, teníamos instrucción sobre el tanque con las radios, pero no habíamos tenido sobre tiro, por eso lo hicimos el día justo que estábamos saliendo. Pero ya desde ese momento yo creo que los 3 que íbamos dentro del tanque era como que éramos todos hermanos, o ya te digo, era el oficial o el suboficial que estaba, el conductor, que normalmente eran suboficiales. ¿Nombramos quién lo acompañaba en el tanque? En Malvinas. En Malvinas yo tenía de conductor a Cosme Barrio, cabo primero, hoy suboficial mayor retirado, y al sargento Salazar, también retirado, suboficial mayor, encargado del regimiento los últimos 4 años de su carrera, y todavía seguimos juntando la tripulación cada vez que venimos, cada vez que nos encontramos. Este año es el encuentro número 20 desde que nos empezamos a juntar después de la guerra. Después de la guerra volvimos, nos dieron la baja y nos perdimos, nunca más vimos a nadie. Yo vi un par de compañeros en Bahía Blanca, Punta Alta, y un día de enero, de febrero, mi padre cumplía 70 años. Y de pasada para Punta Alta, yo vivo en Ushuaia, se me da por pasar por el regimiento. Y bueno, el suboficial, ahí me lo encuentro a Salazar, que era suboficial mayor, ya era encargado del regimiento. Y bueno, él tenía la orden de juntar a todos los que habían ido a Malvinas, por orden del jefe tenía esa tarea, y la tarea no era sencilla. Era sencilla para juntar a los 2 oficiales que nos habían acompañado y los 11, 12 suboficiales. El problema principal eran los soldados. Los soldados nos fuimos, algunos se casaron, o nos casamos todos, pero algunos se fueron de la ciudad de donde habían venido, como el caso particular mío. O sea que no había relación, el oficial, el suboficial. Uno llama por teléfono a Buenos Aires, ¿dónde está de pase? ¿Dónde fue? Y está el dato enseguida. El caso de encontrar o de juntar a los soldados iba a ser difícil. Y alguien me mandó. Y el primer año nos juntamos 18, creo. Habían fallecido ya 2 o 3 compañeros. Posguerra, en realidad, de Malvinas volvimos todos. 3 sufrieron heridas y los tuvieron que evacuar de la isla, 2 sufrieron heridas y pudieron permanecer en Malvinas y volvieron con nosotros, pero gracias a Dios nadie quedó en el cementerio de Darwin, nadie. Y eso a mí me pone muy contento, de poder seguirme juntando año a año acá, en Esquel, por orden de un jefe, el teniente coronel Sigón en ese momento, hoy general,
Él le da la orden a su oficial Salazar para reunirnos. Yo aparezco, le caigo como regalo del cielo. Me pongo en contacto con un soldado, compañero mío, que había venido el mismo día que yo de Bahía Blanca, Raúl Matamala, que nos habíamos juntado 2, 3 ceremonias del 2 de abril, por allá por el 82, 83, 84, 85, o sea, las primeras. Yo después ya me vine para el sur a vivir a Ushuaia, y medio sabía dónde vivía, porque yo sabía que los padres vivían a la vuelta de donde él estaba viviendo. Entonces ese año, después de pasar por acá, lo contactó a él, y él contactó al resto de los soldados, o a la gran mayoría de los soldados, porque si él no sabía el contacto de otro, había uno que sí lo sabía. Entonces se fue haciendo toda una cadena, una telaraña. No había WhatsApp. No había nada en ese momento. No, WhatsApp seguro que no. De año 2006, sí, había internet ya, pero creo que eran mensajitos de BlackBerry. En ese momento BlackBerry, perdón la marca del chivo del teléfono, pero creo que era la mensajería más rápida que había. Hoy WhatsApp es instantáneo. Eso fue en febrero, para el 2 de abril del año de 2006, se cumplían 24 años. Ese fue el primer encuentro que hicimos de veteranos de guerra del regimiento o del escuadrón C3. Yo he participado de encuentros de veteranos de guerra en Punta Alta, en Bahía Blanca, en Río Grande, en Ushuaia, donde yo vivo. Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas. Las ceremonias que se hacen en Ushuaia son impresionantes de grandes. La gente, el pueblo. Río Grande, que es la otra ciudad grande de Tierra del Fuego, es la capital de la vigilia del 1 de abril. Se han hecho hasta simulacros de desembarco en la isla, se han hecho en Río Grande. Pero sin embargo yo opto por venir a juntarme con mis camaradas, con los 27 o con los 25, con los 18, con los que vengan. Muchas veces en Ushuaia me pregunta el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, el tesorero, conocidos, compañeros, porque tengo muchos. Che, ¿no viniste a la ceremonia del 2 de abril? Le digo, ¿sabes qué pasa? Yo me junto, no es por despreciarlos, simplemente que yo me junto con mi hermano que fue a la guerra conmigo, que son los soldados del Regimiento 3 de Caballería. Y todos los años desde ese momento hasta ahora nos juntamos 4 o 5 días, y es estar preparando la comida, preparando un asado, preparando el mate, el café, charlando hasta altas horas de la mañana y cumpliendo con las tareas que el regimiento prepara para nosotros, con las actividades que prepara, porque prepara un asado con el teniente coronel, el jefe del regimiento, prepara una pequeña ceremonia en el mástil, en la Plaza de Armas donde salimos hace 43 años, hoy. Entonces, es muy emotivo, es muy personal. He venido con mis hijas de bebé, y hoy tienen 19 y 21 años, y he venido con mis hijos que tenían en ese momento 10, y hoy tienen 33, 34, y siguen viniendo. Mis hijos aprendieron a caminar acá. Raúl vino con una hija, y hoy es abuelo de 2 nietos por parte de ella, y la chica tenía la edad de mis hijas, los grandes. O sea, ya han pasado 20 años casi desde ese momento. El año que viene son 20 años, pero en realidad, como contando la primera y hasta hoy, son 20 encuentros hoy. Este año se cumplieron 20 encuentros, que yo creo que hay solamente 4 o 5 que no han faltado un 2 de abril. Yo he faltado porque mi nieto justo ha nacido un 24 de marzo y he llegado tarde, o porque he tenido otros inconvenientes y me he tenido que quedar en Ushuaia.
pero siempre que paso a visitar a mi madre que sigue viviendo en Punta Alta, seguro que paso por la casa de Raúl, que paso por la casa de Delgado, paso por la casa, si puedo me vengo para acá, estoy permanentemente en contacto, o sea, no pierdo oportunidad para juntarme con ellos. Voy a Buenos Aires y seguramente está el coronel Tamaño, que nos reunimos, digo, oportunidad que encontramos, oportunidad que nos juntamos. ¿De qué parte del país hay gente hoy acá? Y hoy tenemos los dos extremos del país. De Chaco tenemos nosotros le decimos Cabo Primero porque nos quedó el grado que tenía en el día que fuimos a Malvinas. El suboficial mayor Salazar, para mí sigue siendo mi sargento. El suboficial mayor Barrios sigue siendo mi Cabo Primero. Y los dos oficiales que fueron, uno llegó a coronel, el otro llegó a capitán, siguen siendo subtenientes. O sea, hemos congelado el tiempo en los grados y nosotros seguimos siendo soldados. Nunca más hicimos otra cosa que ser soldados nada más. Sí, tenemos un grupo que todos aportan sus ideas, todos aportan lo que está pasando. Siempre hay uno que tiene todos los cumpleaños agendados, entonces es el primero que saluda y dice feliz cumpleaños Juan, feliz cumpleaños Sergio, y obviamente por cadena el resto de los que estamos en el grupo también saludan. El monumento que está dentro del regimiento, que se hizo para el 40 aniversario, ya veníamos, hace muchos años que veníamos queriendo hacer, después del primer encuentro, queríamos que alguien nos diera un panar de los que se descartan o que ya no funcionan, para tenerlo dentro, usarlo como museo o como monumento en este caso. Ideas de un jefe, ideas del otro, ideas de los suboficiales, aporte de los soldados. Se concretó un proyecto. Ese proyecto hubo que financiarlo. Nosotros al ejército solamente le pedimos el espacio. Y empezó el aporte de la gente, de los soldados, de los oficiales. Lo hicimos con aportes propios. A posterior, y viendo el proyecto que estábamos haciendo, hubo un par de entidades de la fuerza que colaboraron, importantemente colaboraron, y pudimos terminar ese monumento en menos de un año. Costó mucho, y hoy lo seguimos manteniendo nosotros con aportes voluntarios que hacemos. Hay que juntar para la pintura, para las lámparas, para lo que sea, se aporta. En ese momento se plantaron 2 árboles y cada tanto se llama a la paisajista que nos dio la idea de los árboles y les pone abono, y todo eso sale de acá. Y para la fecha del encuentro, que normalmente ya empiezan a llegar el 28 o 29 de marzo, los que están más cerca llegan. Te decía, hay uno en Chaco y yo de Ushuaia, o sea, unimos las 2 puntas del país acá en Esquel. Después de Bahía Blanca, de Trelew, de Rawson, de Comodoro, de Telsen, de acá cerca del Hoyo, de Olavarría, no me quiero olvidar nadie, del Paraná. Somos 27, pero casi como que uno de cada provincia, más o menos. Y nada, ¿qué vamos a hacer tal día? Bueno, hacemos tal cosa, uno va, compra las cosas, y cuando se termina de cenar, cuánto se gastó, listo, y cada uno pone su parte, la de su familia, la de su esposa, la de sus hijos que hayan venido, y de esa forma vivimos acá 4 o 5 días, comprando las cosas nosotros, pagando nosotros el regimiento. Nosotros sabemos y somos conscientes del estado de las Fuerzas Armadas en general en la República Argentina. Solamente le pedimos poder estar acá, el alojamiento nos brindan, pero después el resto hacen lo que pueden y nosotros hacemos lo que podemos también. Y así nos juntamos todos los años, a fuerza de voluntad.